Bueno, nosotros acá, tres que tuvimos, tres iban para el lado del despeinado, ¿o no? Claro, sí, sí, sí. Por lo menos manifestaron esa intención, ellos Por por lo lo menos menos. manifestaron que van a, Sí. que no lo apoyan, que no están tan de acuerdo, pero que lo van a votar. Bueno, pero si no estás de acuerdo, ¿para qué lo votás? Y bueno, porque tampoco menos de acuerdo están Con con masa. Massa. Bueno, pero no sé. Y además también van a ser como vigías del proceso democrático y Sí, van a ir a fiscalizar las mesas sí. para ver que no haya ningún tipo de anomalía o ningún tipo de irregularidad. Ajá. Mira vos. Que no es cuidar los votos de Milei, ¿no? O sea, es como vigía de la democracia. Está bien, es que están No, dudando no, de que nada, Massa yo le está no, no. metiendo la uña. ¿Qué piensan ellos? Y sí, hay un sobrevuelo de una idea de posible Sí, fraude que se instaló desde el sector de Milei. sí. Bueno, no sé. Pero bueno, o sea, como un viejo truco, ¿no? O sea, instalás que puede haber fraude, entonces después, si el resultado te es adverso, deslegitimas el resultado. Claro. Pero bueno, no sé. Pero bueno, no Si no sé. tiene fiscal el otro partido, yo no le doy los fiscales a mi partido primero. No tengo por qué. Pero ahora como arreglaron y se Claro. abrazaron, No, sí, sí, bueno, digo, sí, con Patricia Bullrich. sí, Patricia claro. Bullrich no es el radicalismo, por cierto. No, De hecho, es más pro que el claro, radicalismo, pero es bueno. pro, es pro. Y bueno, que De le hecho, dé el pro, que le dé que el pro entonces le entregue los fiscales que necesita mi ley. de hecho Morales y Lustó están más hacia el lado de no dicen directamente de Massa, sino de no Sí, Milei, claro, pero bueno, con las de propuestas por que qué no tiene Milei, el claro. despeinado también. Yo ni lo nombre, decirle despeinado, Sí, 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 decirle lo que sí. quiera. Deberíamos charlar con alguien de la Libertad Avanza de acá, ¿no? ¿Para qué? No digo para ver cómo se están preparando, porque ¿Cómo van a yo fiscalizar? sí, nos van a Bueno, fiscalizar porque no tienen. Yo, a ver, a ver, yo pero es digo, fácil esta vez, son dos boletas, bueno, hay un montón de una, escuelas que fiscalizar no nomás. quieren igual, o sea, hablábamos ayer con Daniel Roquel sobre el tema de que, bueno, no tienen Sí, estructura estos, sí, ¿no? Y bueno, más allá de que no tengan estructura, o sea, la voluntad de la gente los acompañó. Ahora, tanto que lo quieren, tanto que lo acompañan, nadie se ofrece para fiscalizarlo. Nadie se ofrece es, a es, fiscalizar los votos es de. como me dijiste vos al principio, no me quemé. Claro, o sea, Sí, ¿cómo un partido, cómo alguien que no tiene ni siquiera personas que le vayan a cuidar los votos va a querer gobernar? Yo me pregunto, ¿no? Si gana Milei, ¿quiénes van a ocupar acá los cargos nacionales? PAMI, ANSES, aduana, no sé. No sé, em, Claudia, ¿qué más? ¿Qué me alguno del queda? partido Desarrollo libertario social de la nación. tiene que tener contacto con este tipo, digo, ¿tendrá Claro, ¿quiénes contacto? van a Porque no, ser? ¿Quiénes van a ser los que van a ocupar esos lugares? Me pregunto yo, ¿no? sí, ¿Los radicales que fiscalicen? Los libertarios, los del partido los del Sublema Milei, nuestro amigo Ferrara. ¿Quiénes van a ser los que van a ocupar esos lugares? no sé. Tengo Me idea. ¿Vos pregunto, creés digo yo. que le va a dar a alguno de acá directamente esos cargos o no creo que mande a alguien de allá? Y no sé, pero Si qué sé yo. no tiene siquiera conformado todo el gabinete. Bueno, pero va a tener que poner a No alguien. sé, bueno, sí. Entonces, no sé, a ver, haz tus cuentas. O sea, Claro, a quiénes, si llega a ganar Milei, que Dios quiera que no, eso no no quiero pase. decir, no quiero ser subjetiva, pero Sí, si llegara a pasar así, ¿quiénes van a ser los que van a estar acá? Bueno, fijémonos, vayamos sacando las cuentas también, está ¿no? bien. Sí, es buena eso. Entonces, o sea, bueno, vamos a cuidarte los votos gratis, no vamos a cuidarte, no sé, qué sé yo. Aumentó la carne, dice Diez Nuevos Días, para Sí. solaz y alegría de todos los lectores. Aumentó de vuelta. Carne para la Patagonia, precios justos de la carne para la Patagonia. Mira, todavía no le aplicó allá hoy, al mediodía fui a donde compro habitualmente y no le había aplicado todavía. Bueno, acá Pero tenemos los cuando sé cuánto va a precios, durar, ¿viste? De por ahí voy a la tarde y ya, sí, los precios justos solamente se encuentran en los dos sí, supermercados. en las cadenas de En carnicería además sí, no, nadie aplica. hablamos acá también en su momento cuando se empezó a regir el precio justos para la carne, que Sí, nos decía que ellos, dice, es más barato que el precio de costo que ellos lo estaban consiguiendo, dijo, así que voy a ir a comprar yo, dijo, ¿te acordás que hablamos sí, con un carnicero claro, amigo? claro. Y nos dijo, no, era totalmente Era, imposible. Y hace rato que no, yo voy al súper y pregunto siempre si está la carne y a sí. veces cuesta mucho conseguirla. A veces hay. Hay, por ahí ves mucho matambre, matambre. Yo no quiero matambre, Yo, quiero un pedacito de nalga, yo le ponele. No, no hice hay. caso a Julián y voy temprano, trato de ir temprano los fines de semana No y sé cómo es conseguís ahí algún corte, cómo pero es el tip para conseguir la carne de precios justos, Juli. buenas tardes, Juli. ¿Cómo le va?
Bien. Al hilito de la salida. Yo voy a la anónima del Alessandro. Es donde la encuentro. Si no está en la góndola, el carnicero tiene ahí como un apartado que chequeás qué hay y le preguntás. Y muchas veces lo tienen fondeado también. Pero hay. Ahora, como el mes pasado no fui al súper directamente, dije, Llenaste frío. ni en comiendo pedo, fuera. la heladera Todos vacía. los días, todo el mío, mes, todos los y días el fuera. freezer estaba, Todos los días en restaurantes estuvo el mes pasado. sí, viendo qué sobraba. No, pero no fui directamente porque tuve gastos superlativos de otra índole y cagué. No pude ir al supermercado, así que arreglé la camioneta, pero no comí. Nunca tan literal. ¿Qué le vas a hacer? ¿Viste? O una cosa o la otra. Y está ahí tirada Está encima. tirada ahí, se ríe, ¿viste? Sí. Levanta la tapa. 12 kilos menos tiene Juli. Levanta el portón trasero y se sonríe la camioneta. Así, Olvídate. pa, pa, Pero bueno, pa. tenía una reserva del mes anterior, así que de poco a poco el Banco Central del Alimento está mermando. Pero sí, yo hago eso, voy a esa anónima particularmente, que es donde yo siempre encuentro, y si no, ahí en la góndola, en la... Alguno fue a comprar remedio, porque yo estos 2 días, Conservo mi salud. los últimos 4 días de esta semana, estamos en el cuarto día de esta semana de noviembre, bueno, los 2 primeros de noviembre, pero anduve por la farmacia, tuve que ir. Madre mía. Bueno, No, no, mejor ni vaya. No. Bueno, en definitiva, ¿qué pasó con el tema del precio de la carne? Hasta el 30 de noviembre, precios justos de carne para la Patagonia, renovó el acuerdo. El acuerdo. La Secretaría de Comercio renovó el acuerdo, que mantiene el valor fijo de algunos de los cortes más populares en carnicerías y supermercados, que Sí, si lo encontrás, además sí. es como la búsqueda del tesoro, más o menos. Sí. Pero bueno, si lo encontrás, bien, comprate mucho porque no sabes cuándo te vas a volver a ver en esa. ¿Qué es el programa? Este es un acuerdo voluntario de las empresas exportadoras de carne vacuna nucleados en las cámaras ABC, Única y FIFRA, que establece los precios de venta de 7 cortes populares, como que son los más representativos Sí. del consumo de los argentinos. Bueno, ¿querés que te cuente los precios? Bueno, A ver si... Asado, 1.712,96. El asado recomendable hasta ahí porque es asado sin hueso y viene con grasa. Nervio. con mucha grasa. Muchas gracias. Bueno, Nalga. nalga, 2.274,76. Estaba a 1700. Bueno, Bien. eso 2.274. 4.500 compré yo la otra vez. Le digo a la carniza donde yo compro, dame 2.200 pesos, me da Dos milanesas. dos me da. Sí. Con suerte así. Finitas. Me hace así, esta está bien y me lo veo yo. A través del corte. Le ves la cara Le rosada, veo la carne ahí carnicero. contento y él con la chaira del cuchillo, ¿algo más, vecino? No, dejá, ya me quitaste la gana. Y un mazo de carta, a ver a quién le toca la Claro, y milanesa. después tenés que pelearte con a cuchillo a ver quién se come la milanesa. No. Mm. Ay, Bueno. Dios mío. Bueno, Viene cortada, aclaramos, ya viene cortada. Sí, viene feteada la nalga. Sí. mm, Sí, ya viene a mí me lista gustan las para- que más me gustan, las milanesas de nalga. Bueno, matambre, Sí, 2.167,70. Esa es una cosa que vos haces frecuentemente, Beto. sí, pero está... No sé dónde lo podés conseguir ese precio. Ahí solamente. Bueno, vacío, 2.236,60 para un asadito Qué con los amigos. rico. Falta, 1.115,12 por kilo. Sí, Paleta, para el guisito de arroz, para el guisito de lentejas, para el guisito de lo que quieras. sí. 1.840. Para tuco, para lo que quieras. Sí, podés hacer lo que quieras. 1.841,22. Empanada, puede ser. Empanadas. Pero- Lo que es muy noble la paleta. Sí, Te sí, sirve puede ser para lo que- todo. Bife, Sí. hasta bife. Hasta bife podés hacer. Sí, señora. Es verdad. Sí, sí. Tapa de asado, 1.712,96 No me gusta la por tapa kilo. asado. No, nunca me sale a punto la tapa asado. Nunca. Jamás. Mirá que he probado de todas las maneras. Siempre así me queda como la suela de un zapato viejo. Más o menos. Bien, Sí. tal como dijo, como aclaró Julián, toda la carne de los cortes para la Patagonia son sin hueso. Exactamente. Así que bueno, y acá, como dijimos, solamente los 2 supermercados más. Sí. Y alternadamente, Grande porque cadena de supermercado cuando Sí. reponen. cuando reponen, Yo hay que voy estar al atentos. grandote que está allá en Maipú al fondo, habitualmente los fines de semana, Sí. el sábado o el domingo, y siempre hay. A ¿Cómo? la hora que vaya, la veces que mira. he ido, hay. Ahí o será que reponen con mayor asiduidad, digamos. Hay otros que vos vas y no hay nada, está pelada la góndola, decís, pero al final vine a buscar, a ver si zafaba un poco y no zafás nunca.
No, mirá cómo han también reducido los cortes, porque yo me acuerdo haber comprado colita de cuadril de precios justos. Sí, había antes. Había. Ahora Sí, no, sí, ahora es ahora como no. la ves y es la ñata contra el vidrio en una sol de frío, porque ves el... ¿Cuánto está ahora la colita de cuadril? ¿Como 6.000 estará el kilo o no? Yo le digo el precio del bife angosto donde yo Ay, compro. el bife de chorizo, qué El rico. angosto me gusta a mí. Bueno, pero el bife es el bife de chorizo, el angosto. 6.700 Bueno, sí. mango el kilo. Listo, 7.000 la colita de cuadril, ya está. 6.700 allá por mi barrio. No sé por dónde. Por No, ahí sí, conseguir sí. más barato en otro lado. No sé. Traen carne de chubut ellos. Venden carne de chubut. No, sí, sí, ¿Viste? está complicado. Sí, El sí, sí, complicado va a estar para el Vitel Toné el peseto a fin de año, pero bueno. Vamos a romper el chanchito, Claudio. Vamos a No, romper el no, chanchito. vamos La a otra quedar sin vez, sí. Vitetoné. No puede ser. La otra vez como por Es el una herejía no tener sí, Vitetoné. el carnicero cuando le pregunté el precio, te estoy hablando un mes y medio, cuando le pregunté el precio de la colita de cuadril me dijo, le dije, no, era un 23, ¿viste? Igual, corajuda preguntar el precio de la colita de cuadril, un 23. Y me dice, no, me dice, está tanto, no, le digo, qué caro, me dice, pero Comprar mira, por leasing. y me dice, llévate este cortecito No va. que salía re barato, Sí. me dice, y lo cocinás mucho, me dijo, bien despacito y vas a ver que, dice, ni la diferencia le sentís. Y me llevé el pedacito, el cortecito de carne y es verdad, Sí, estaba muy sí, sí. rico. Así me engañó. Lo hice así, lo Así hice me así. dijo el carniza No me del acuerdo barrio, qué era bueno, lo que me dio, una tortuguita, pulpo, no sé qué era. ¿Chingolo? Chingolo me parece Chingolo. que era, chingolo. O algo así. O Y No, no es no sé, tortuguita. pero me parece que era chingolo. Chingolo le dicen ellos. Y Es re parecido sí, al corte. el corte es muy parecido. Sí, sí. Y me dijo, probá, me dijo que vas a ver que está Llévate bueno. este para hacer tuco. No sé qué me dijo. Bueno, y Mira, lo igual, hice así, no, despacito, estuve como 2 horas así de tranqui, viste, en la ollita, y cuando, no sabes qué rico que estaba. bueno. No tenía nada que envidiarle a la colita de Alternativas, cuadril. son alternativas. Sí, me Entonces, salía a la mitad el si no, kilo, hacete un viste. plan de pago. Podemos ir Sí. comprando ahora, vamos pagando. O se puede Para el licitar, 23 de claro. diciembre. Por ejemplo, podés anotarte en un plan de Ya ahorro sería un llave previo. por llave. Un llave una cosa más o así. menos. Te anotás para el peseto y lo vas licitando tipo el 20. Sí, claro. Para el 20 de diciembre decir 20, 22, Sí, teneme sí, sí. un peseto, teneme un matambre. Una cosa así. Entonces vos vas, Entonces vos viste. ya vas preparado Sí. a armar y ya Sí, compras entonces la verdura. elegís, a ver, más o menos, tope de gama, Claro. ¿viste? Vas ahí Sí. como Un tanteando. matambrito de como... 1,5 kilos, ¿viste? Un Sí. peseto de 1,5 kilos. Y vas Claro, viendo. claro. Claro. Y, qué sé yo. y después llega a fin de año y ya licitás, ya tenés el Tenés para el 84, asado. 84 cuotas, ya tenés Claro. el coso. Tenés para la cena de Nochebuena y tenés para el asado el primero. Bueno, Vas sí, pagando, digamos. sí, dos claro, vas cosas. pagando, es verdad, es Nosotros verdad. nos reímos, ¿Cuánto pero- estará el cordero? Ya falta poco No, para no que tengo ni inicie idea, no la tengo fiesta idea. del cordero. Tenemos la fecha de la fiesta del cordero, creo. Creo que sí, creo que sí. Creo que sí, ya tenemos, es ahora a principios de diciembre, creo. El primer día de diciembre, sí, me parece que Yo ya lo tengo estaba por acá, fijada la sí. fecha. Bueno, lo cierto es Tendremos que que ver cuánto broma estará va, este año. broma viene, nosotros estamos ahí viendo a ver qué onda, qué vamos a hacer, qué vamos a terminar comiendo la Nochebuena. Mientras esté en familia podemos morfar cualquier cosa, igual, ¿no? Una Navidad. A mí me preocupa que vamos a comer el 15 de diciembre. Ah, no sé, eso hay que preguntarle acá al lado, en la oficina de acá del señor que está acá. Pero bueno, ya veremos. ¿No hay menú todavía? Ya me estoy preocupando. Ah, me parece que asadito. Asadito. Ah, bueno. Amigo. Somos un montón, ¿eh? Ojo. Ojo. No se te vaya a complicar. No, No, bueno, vos sos anfitrión, vos podrías comer un sanguchito de paleta y queso y ya Claro, está. ponele. Uno de Es para los invitados la Canela, comida. claro. No hay invitados. Los invitados son todos los compañeros de acá de cooperativa. ¿O no? ¿O va a haber invitados? No, Usted está no sé. soltero, así. Mm, Estoy solo, ¿cómo es el tema? Ponelo, no necesitaba. Mejor no lo meto más en aprieto. no. Vamos a una breve pausa musical. Sí, Vamos a ver si tenemos. podemos entablar comunicación con un entrevistado en esta tarde. A ver si nos contestará este hombre. Sí, tenemos señor. tenemos una efeméride musical. Ah, tenés efeméride, bueno. Sí, un día como hoy, pero de 1978, Ah, se publica el primer álbum, ¿no? Del grupo The Police, liderado por... Bueno, Sting. sí. Pará, yo sabía Estaba Sting. esperando que te estaba mirando a Sting, Beto, bueno. Sting. Liderado por Sting, Estaba escribiendo, perdón. Andy Summers y Stuart Copeland. El Sí. disco se publica en Londres y se llama Outlandos d'Amour, Bueno, dale, escuchemos a The Police. The Police. Someone told me yesterday that when you show
your love away. You act as if you just don't care. You look as if you're going somewhere. But I just can't convince myself I couldn't live with no one else. And I can only play that part and sit and nurse my broken heart slowly, slowly. No one's knocked upon my door for 1,000 years or more. All made up and nowhere to go. Welcome to this one-night show. Just take a seat, they're always free. No surprise, no mystery. In this theater that I call my soul, I always play the starring role. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de noticias al instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al instante. El resumen para que no te pierdas de nada. La falta de combustibles aún se siente en diferentes lugares del país.
Paulatinamente se normaliza el abastecimiento de combustibles en todo el territorio nacional, aunque aún persisten focos con faltantes como derivado de la tensa situación que se vivió durante el fin de semana. Si bien las empresas diseñaron un plan de emergencia y multiplicaron los envíos de combustible, la profundidad de la crisis genera que aquellas estaciones que tuvieron combustibles en los días más complicados ahora deban esperar su nuevo turno para llenar nuevamente sus depósitos. Con un argumento temporal, un tribunal admitió la continuidad de un juez próximo a cumplir 80 años. La Cámara, en lo contencioso administrativo, avaló la continuidad del juez Carlos Manuel Greco, pese a que el decreto que prorrogó su cargo después de que cumpliera 75 años de edad venció el 24 de octubre pasado. En un fallo, firmado por el propio Greco y su colega Sergio Fernández, la Cámara desestimó un planteo de otro juez, Germán Castelli, quien había pedido que, al igual que ocurrió con la jueza Ana María Figueroa, se le removiera del cargo y se designara en su lugar a un subrogante. Macron insiste en prohibir el lenguaje inclusivo en Francia. El presidente francés se pronunció abiertamente este martes en contra de la modalidad que tiende a diluir los géneros. Macron dejó en claro su postura y pidió no ceder ante los aires de los tiempos, bajo la premisa de que en francés el masculino es lo neutro y puede representar tanto a hombres como a mujeres. No necesitamos añadir puntos en medio de las palabras para que se entienda mejor. No hay que ceder a las modas, lanzó el presidente francés. Resumen. Noticias al instante. Concordia. Más de 400 familias fueron evacuadas en Entre Ríos por la crecida del río Uruguay. La suba del caudal del agua del río afecta a toda la costa e impactó también en clubes, viviendas, calles y zonas de varios municipios de la provincia. La baja liquidación del agro generó un desplome del 7,7% real en la recaudación. AFIP publicó los números de los ingresos tributarios de octubre y la suba de 127,4% nominal no alcanzó para acercarse a la inflación interanual del 146% que se proyecta desde las consultoras. La Tierra tiene en su manto restos del planeta que dio a luz la Luna, según un estudio. Un grupo de científicos publicó en la revista Nature un artículo titulado El impacto que formó la Luna como fuente de las anomalías del manto basal de la Tierra, en el cual plantearon que las dos placas gigantescas situadas bajo África Occidental y el Océano Pacífico, cuya densidad es más densa que la del resto del manto terrestre, son vestigios de otro planeta que llevan incrustados en la Tierra desde hace aproximadamente 4.500 millones de años. Resumen. Noticias al instante. Misiones en alerta roja por tormentas fuertes. El Servicio Meteorológico mantiene alerta rojo, el máximo nivel dispuesto por el organismo para el norte de Misiones, por tormentas severas, naranja para el resto de la provincia y de color amarillo para Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa, a la vez que rige una alerta por lluvias persistentes en el área metropolitana de Buenos Aires y sectores de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Allanaron 2 cajas de seguridad en el marco de la investigación a El Croata. La Dirección General de Aduanas y la Policía Federal realizaron nuevos allanamientos en el marco de la investigación de la Justicia Federal que lleva a cabo por eventuales maniobras irregulares del financista Ivo Rosnica, también conocido como El Croata. En esta oportunidad, las fuentes de la investigación informaron que se allanaron 2 cajas de seguridad en sucursales de los bancos Ciudad y BBVA e indicaron que pertenecerían respectivamente a Federico Pulenta y al propio Rosnica. Israel aseguró haber matado a decenas de combatientes y destruido túneles secretos. El ejército israelí aseguró que tuvieron intensos enfrentamientos librados en la noche de este miércoles en el norte de la Franja de Gaza, en la que las tropas fueron atacadas con cohetes y bombas. Como consecuencia, mataron a decenas de combatientes de Hamás y destruyeron sus túneles secretos. Hasta aquí, el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Es volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. Finisterre Río Gallegos está full.
Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. En esta radio recordamos a los ídolos que ya no están, pero cuyas canciones siguen resonando en nuestros corazones. Pedí la tuya. Web www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. La radio de esta primavera 2023. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Espacio publicitario. Primavera 2023. Gracias, Brian. 14 y 50 minutos nos vamos para Caleta, Olivia. Claudia, nos vamos a Caleta. Vamos a hablar Sí. con el queridísimo colega
José Espinosa, el hombre de rockandnewsur.com.ar. Estamos esperando el newsletter. Ya le metemos presión. Ya le metemos. Ya le metemos ¿De presión. qué va a tratar el newsletter, José? ¿No? Hola, José, ¿cómo andas? Claudia y Beto, te saludamos. Claudia, Vito, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien. ¿Todo bien? Ya lo estoy Cocinando. En 15, 20 minutos sale. Ahí va. ¿Viene Bueno. picante? No. Dale. Tiene algunas cositas de, obviamente, sobre el posicionamiento que va a tener por Santa Cruz en el balotaje. Lo hablábamos la semana pasada, bueno. ¿te acordás? Sí, hablé con varios miembros que componen, obviamente, el frente electoral y bueno, ya más o menos me dieron un pantallazo, más o menos, muchos ya me dieron algún tipo de definición, pero obviamente van a esperar una supuesta reunión que será, calculo, la próxima semana. Tengo entendido que el gobernador electo ahora está en la ciudad de Buenos Aires, pero creo que bien llegado se estaría dando algún tipo de reunión, más allá de que algunos partidos que conforman el frente van a tener reuniones en estos días, incluso el fin de semana, en relación a una definición sobre cuál va a ser la posición primero de los partidos que conforman el frente y después del frente en conjunto, ¿no? Pero bueno, hay algunas definiciones off the record bastante buenas que van a estar en el newsletter, obviamente dirigentes que no los voy a mencionar, pero que componen el frente electoral de mucha importancia, y bueno, serán ellos los que después manifestarán públicamente o no cuál va a ser su posición, pero a mí me parece que por el tenor de la conversación que he tenido con varios de los referentes, creo que la mayoría va a optar por la neutralidad. Me parece que el frente no va a dar un respaldo a ninguno de los dos candidatos, muy parecido a lo que pasó incluso con los intendentes de Juntos por el Cambio, incluso que llegado si querés el momento pueden o podrían haber tomado partido por alguien en este caso, porque Macri es parte de Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich también, pero se mostraron neutrales en ese sentido, y yo creo que va a pasar lo mismo con el gobernador electo de la provincia. Me parece que no sé si escuchaste, nosotros tuvimos algunas conversaciones acá esta semana en el programa con algunos referentes radicales de acá, y bueno, ya se inclinaron. Si bien dijeron que no van a decirle a nadie que vote a Milei, que no van a obligar a... Claro, que no, que no es que le van a salir específicamente, bueno, Daniel Roquel dijo, yo no le voy a decir a nadie que vote a Milei, porque él tampoco está de acuerdo con muchas de las cosas de Milei, pero se inclinaron con que van a votar a Milei, y no solo eso, sino que también la estructura del partido va a colaborar en la fiscalización de los comicios. No dijeron cuidando los votos de Milei, pero como garantizando el proceso, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, porque se dan varias situaciones. A mí me parece que mucho de lo que podría llegar a tener, o del apoyo que podría tener Milei en cuanto a apoyo de los radicales, tiene mucho más que ver con lo antiperonista que con algún tipo de coincidencia programática que tenga dirigente del radicalismo con Milei. Yo creo que no la tienen, y me parece mucho más una circunstancia que claramente tiene que ver con el clivaje, ¿no? Es peronismo o antiperonismo, ¿no? Entonces, o kirchnerismo le vamos a poner aquí en la provincia. No creo que haya mucho, pues por eso en las interacciones que he tenido con varios de los dirigentes hemos hablado de estos temas. Digo, ¿cuáles son los puntos de coincidencia con Milei? Y la verdad es que ninguno tiene. Claro. El único punto es que no gane Massa. Claro. Nada más. Que me parece una situación de solamente de anti, ¿no? Nadie sabe, o sea, no hay evidencia de que Massa pueda llegar a tener un gobierno que Argentina la saque de este momento que se está viviendo. No hay evidencias, ¿no? Pero sí hay posturas muy extremas de Milei diciendo que va a hacer tal o cual cosa si se puede quedar con la presidencia, que me parece que van en contra de muchas de las cosas que prometen
a un espacio de los radicales o Juntos por el Cambio en este momento, pero bueno, yo creo que la decisión me parece en conjunto, porque algunos de los dirigentes de Por Santa Cruz me dijeron abiertamente que van a votar a Milei. Creo que finalmente la decisión va a ser la neutralidad. No creo que vayan a optar por ninguno de los candidatos, y sobre todo porque Vidal tiene la responsabilidad de gobernar y porque mejor es mantenerse neutral, más allá de que algunos, digamos, tienen que tomar posición al respecto, a ver, porque creo que me parece que fue el único candidato en estos 40 años que pone en discusión si la democracia es buen sistema o no. Claro. Entonces, ¿quién puede ya estar con de eso, acuerdo con eso? ¿quién puede, y específicamente los radicales no podrían jamás, ¿no? Que la bandera del radicalismo Incluso los es la radicales, defensa de la como- democracia. Claro, Dijo con que mucha la- más razón los radicales, me Dijo parece. que el peor gobierno que tuvo la democracia fue el de Raúl Alfonsín. El de Raúl Alfonsín. Sus seguidores Sí, llaman, bueno, entonces- digamos, a los radicales viejos meados. Claro. Y Claro. va a apoyar el radicalismo a Milei. O sea, Bueno, es raro, me parece Es que por raro. eso se reduce a eso, se reduce al antiperonismo, Tal al cual. antikirchnerismo, no, Pero, no hay otra claro, razón como para... no puede morir la discusión. Me parece que hoy justo estaba eso discutiendo en redes hoy. Me parece que por ahí lo que se está jugando acá va mucho más allá del kirchnerismo sí, kirchnerismo no. Estamos jugando un sistema completo, un sistema de creencias Sí, completo en esta elección. Sí, sí, y más aún... Y a mí no me gusta ninguno de los dos, ¿eh? Ojo. No, pero a ver, uno me parece que no puede no soslayar las inconsistencias del programa que propone Milei, y sobre todo, hoy ya, ni siquiera le digo que hoy está en discusión qué tipo de programa tiene Milei, sino cuántas veces se le suelta la cadena en las entrevistas que da, o sea, cuánto de su salud mental está en juego, eso está hoy en también. discusión. Sí. Eso está en discusión. Entonces, si nosotros no podemos tratar de ver esa situación que no es menor, estamos hablando de una persona que puede convertirse en presidente y que va a un programa de televisión y se enoja porque escuchó ruidos de unas voces, entonces, y no puede decir, che, muchachos, estamos hablando de un tema acá serio, ¿pueden hacer silencio? No, gasta 50 segundos de esa entrevista para empezar a decir que esto, que el otro, que aquello. Con cara de loco y encima. terminando siempre con metáforas sexuales. Entonces, me parece que hoy, de acá a estos, no sé, 18 días que quedan, 17 días para la elección, los argentinos, que aquellos que tengan alguna duda, están viendo si al tipo se le sale la cadena o no. Y eso me parece que si no lo ven los dirigentes políticos, bueno, entonces Claro. Que le quieran hacer caer a un salto al vacío el conjunto de la sociedad solo porque son anti, y me parece una Una irresponsabilidad. irresponsabilidad por lo menos. total. A mí también. Sí, tal cual. Me parece una responsabilidad. Pero bueno, es el momento en que nos toca vivir, habrá ahí para analizar muchísimo de por qué se llegó a esta situación, y veremos la situación en que se da este balotaje, donde Macri parece todo un plan congeniado por Macri. De hecho, ahí en el newsletter lo cuento un poco, hago con una Macri, su idea principal era que Larreta no sea presidente de la nación. Lo logró, le puso si querés, a su alter ego más duro que tenía, que era Patricia Bullrich, a disputarle la interna. Obviamente le gana la interna porque Bullrich representa el núcleo duro del antiperonismo, de lo que es el macrismo, Juntos por el Cambio y demás, ¿no? Entonces, claramente en ese clivaje prosperó la idea de Macri de que Larreta no sea presidente. ¿Y qué pasó? Después, cuando gana la interna Bullrich, Macri se puso a hacer campaña por Milei. Ustedes vieron que el 13 de agosto, Sí, una locura. 13 de agosto, a la noche, Macri felicita a Milei y dice en la conferencia de prensa o en el búnker de ellos que ellos están muy de acuerdo con las ideas de Milei. Entonces tuvo que hacer toda la campaña hasta las generales Patricia Bullrich
peleándose a los ponchazos con Macri, porque Macri le daba mucho más, o le quedaba mucho más cómodo apoyar a Milei que a Bullrich. Bueno, le salió a Macri, gana Milei, se sienta el día martes, el domingo, el martes se sienta, llama a una reunión, que ustedes ya deben saber cómo fue la reunión. Sí. Macri no le dijo a nadie, llama a Ritondo y a Diego Santilli y le dice, vénganse a casa que está Patricia. Cuando llegan Ritondo y Santilli a la casa de Macri, estaba Javier Milei y Karina Milei. Nadie sabía eso. Entonces que los tipos me parece que Macri lleve sus pretensiones que tiene como, no sé, dirigente, o sus ideas que tiene para Argentina, utilizando a Juntos por el Cambio, que es un conglomerado de partidos que ustedes vieron, está a la vista. Eso me parece que está a punto de romperse, y que yo creo que incluso si Milei pierde, bueno, se tendrá que reconfigurar de nuevo ya con Macri fuera, me parece, del esquema político, porque me parece que ahí vuelve Larreta a tomar otro protagonismo, ¿no? Y creo que quedó en evidencia que Macri en todo momento pudo congenió este plan. Y quiero retroceder un poquito también para que hagamos un análisis. A mí me parece que si Larreta hubiese ganado la interna, hoy, o pónganle que la interna del peronismo hubiese sido Massa y Kicillof. Esa interna, para ustedes, ¿quién la ganaba? Kicillof. Claro, porque representa el voto intenso del kirchnerismo. Ahora, Kicillof iba a ser un mal candidato en esta circunstancia frente a Javier Milei, porque sí Kicillof representaba el kirchnerismo puro. Entonces iba a ser mucho más clara, si querés, un balotaje ganado por Javier Milei. Y Massa representa otras cosas. Claro. Es el voto de la centro-derecha, del dialoguismo. Lo mismo iba a pasar con Larreta. Para mí Larreta era un buen candidato a presidente, y creo que en esas circunstancias, si Larreta llegaba a un balotaje con Javier Milei, Larreta se lo ganaba al balotaje, porque Larreta tenía el apoyo, sí, incondicional de los radicales. Sí. Y me parece que en ese sentido Larreta hubiese ganado el balotaje. Por eso me parece que a la hora de la construcción de los candidatos, de las alternativas que hubiese, me parece que todo termina siendo, si querés, un plan de Macri en sus pretensiones de lo que quiere como modelo para Argentina. Sí, a veces igual parece como que lo estuviéramos sobreestimando un poco a Macri, ¿no? En cuanto a su... Sí, a Macri. Lo sobreestimamos, claro, digo, porque a ver, no sé si le da como para... No le daban la nafta, dicen un montón de consultores políticos. Macri, nosotros lo Sí, más allá de que lo subestimamos, José, leía un montón de consultores políticos a nivel nacional que dice que la peor imagen la tenía Macri, y por eso no se presentó directamente. Claro. Entonces, Pero lo dijo Durán Barba, que fue quien lo asesoró y le hizo toda la campaña mediática, y dijo Durán Barba que no le daba la nafta para presentarse nada, él, porque él no tenía ningún tipo de consenso. O sea, que te lo diga tu ex empleado, ¿no? Que él que tenía que hacerte quedar bien. Es re loco. Y se dedicó a operar y lo hizo bien. Sí, claro. Sí. ¿No? Es un creo que monje negro. Sí. En ese sentido, su operación política, las pocas apariciones que tuvo, y obviamente todo su fogoneo hacia Milei, bueno, le resultó, porque el tipo después se sentó, y no sé que si habrá habido algún tipo ya de negociación entre dame esto, dame aquello, nadie sabe eso, aparentemente sí, pero bueno, ahora, estamos José, si llega a ganar Milei, ¿quiénes crees vos que se van a apoderar de los cargos nacionales en la provincia? Mirá, es una buena pregunta, porque yo por eso siempre trato de ser incisivo en cuál es la posición de Por Santa Cruz. Sí. Porque yo veo algunos guiños hacia Milei.
de parte de, como les dije, algunos referentes de por Santa Cruz abiertamente dicen que van a votar a Javier Milei. Sí. Pero yo no sé si hay un diálogo con el gobernador electo entre Milei. Yo creo que no. Él dijo, no sé si a ustedes le habrá dicho en alguna nota, lo he leído, lo he escuchado también, que él en su momento tuvo un diálogo con Sergio Massa o sea, algún tipo de acercamiento, ¿no? Pero, bueno, a ver, si Milei gana, es una incógnita, porque me parece que ahí los radicales los radicales, incluso los del PRO, porque hablé con Alberto Parson, y Parson era del ala de Larreta, ¿no? Sí. O sea, no está convencido y no está para nada de acuerdo en lo que hizo Patricia Bullrich, obviamente. Pero después, en la disputa de los cargos nacionales, sí, la verdad, no lo sé. Tampoco es una incógnita todo. Milei dice que va a recortar todo, que no va a haber 8 ministerios, por lo tanto, ya me parece que en la cadena de sucesiones, en los cargos que se distribuyen a lo largo y a lo ancho del país, eso tampoco estaría. Bueno, es algo que no, a ver, que no tiene mucho asidero en si ganaría Milei. ¿Qué pasaría? Nadie sabe qué pasaría si ganaría Milei. Sí podemos tener indicios de que a Milei la Cámara de Diputados no le va a jugar a favor por cómo quedó configurada. Claro. Y creo que en ese sentido me parece que Massa, o sea, ahí está en juego la política y los outsiders. Sí. Yo creo que Massa, lo que vos digas está bien, yo no voy a defender a Massa, pero si hay algo que tiene Massa es mucha cintura política. Yo creo que el Congreso de la Nación lo puede llegar a manejar, incluso, no sé si de taco, pero a manejarlo con cierta cintura como la que tiene Massa. Pero un outsider como es Milei, que tiene muy pocos números en senadores y en diputados, no sé cómo le puede llegar a buscar a funcionar un Congreso Nacional. No sé cómo le va a responder el Congreso, y tampoco creo que incluso cogobernando con Macri. Claro. Incluso cogobernando con Macri, bueno, no sé, va a ser, a mí me parece que si gana Milei va a ser muy difícil. Y muy difícil todo, y sobre todo trasladando aquí en la provincia, es difícil, porque ya cuando suma el 10 de diciembre, ya a una semana va a tener que pagar los aguinaldos, sí. Como el gobernador Claudio Vial, y van a tener que pagar sobre todo los intendentes, y sobre todo en Caleta, que Caleta depende muchísimo de la provincia para pagar los sueldos, y ni que hablar los aguinaldos. Claro. Entonces, ¿va a haber ese dinero que dice Milei que se van a terminar las transferencias a las provincias? Si Sí, supuestamente claro, sí, nadie sí, lo sí. apoya a Milei, si Milei no tiene acá gente. Entonces, bueno, son, me parece que como mínimo cosas como para revisar, ¿no? Creo, Sí. y aquel presidente que venga, obviamente que va a tardar bastante en tratar de acomodar la situación. Yo creo que cualquiera de los presidentes que asuma va a ir a un plan de estabilización. Sin dudas que va a ir a un plan de estabilización. Ojalá Y en Dios ese te plan oiga. Ojalá. y en ese plan de estabilización, las que van a sufrir son las provincias. Claramente. Eso claramente. Las primeras que van a sufrir. Entonces, bueno, no creo que sea nada fácil, y creo que más allá de todo lo que está proyectado para el año que viene, con el gasoducto, con récord con los cánones normales en cuanto a la recaudación de lo que es las cosechas de soja y trigo, que son las famosas retenciones, y eso con la sequía que habíamos tenido a principio de año, se ve como Argentina como un poco más más fuerte económicamente, ¿no? Con más entrada incluso, o más reservas en el Banco Central y demás. Entonces hay un augurio de que Argentina pueda levantar la cabeza, ¿no? Pero bueno, evidentemente acompañado de un plan de un plan de estabilización económica, seguro que sí. Bien. Entonces, bueno,
José, ¿sabes? Veremos. Otra de las cosas, te sacamos un poco de lo que es Sí, el balotaje. vengámonos a la Vamos un provincia poco más porque para la provincia, porque estamos yo- con una ¿sabes qué? duda. Estamos con dudas nosotros. ¿Vas a con duda? No, estamos atentos, en alerta y movilización, viendo a ver cómo se ayer hubo ocurre. alerta y movilización en la Estamos- redacción porque queríamos saber quién va a ser. Viste que el mandato de Claudio Vidal como diputado nacional es hasta 2025. Sí, Bueno, o sea que a partir del 10 de diciembre tiene que asumir otro diputado en su reemplazo, porque Sí. él va a renunciar para asumir Sí. la gobernación de la provincia. Bueno, quien le sigue es Sergio Acevedo. Pero también recordamos, haciendo un poco de memoria, que en esta misma radio, él dijo que él no quería, que él no le interesaba asumir esa banca. Y quien le sigue es Facundo Prades. ¿Por qué? Bueno, aplicando la ley de paridad de géneros, tiene que ser alguien del mismo género que el que renuncia. O sea, ¿qué sería? Sergio Acevedo. Si Sergio Acevedo no quiere, quien le sigue es el segundo suplente, que es Facundo Prades. ¿Hay algún ruido por allá? ¿Se comenta algo? Lo que sabemos es que Mirá, todavía no está definido lo de Acevedo. No está definido si va a asumir o no. yo creo, y ahora en el newsletter lo van a leer, yo creo que, y no lo puedo confirmar, obviamente, pero no tengo pruebas, creo pero no que- tengo dudas. Ese. Sí, exactamente, así, tal cual. Yo creo que Acevedo va a formar parte del gobierno de la provincia, no va a asumir como, ya de eso les puedo adelantar. Bueno, Creo después que- vamos a hablar que va del a tema de tener- los cargos provinciales, porque esa era la pregunta que seguía, José. Sí. Sí, y Sí. por eso digo, Y Facundo creo que sería quien Acevedo asuma. pónganlo en En el gabinete. en algún lugar en la provincia, en algún lugar que tenga que ver la justicia, porque me parece que Acevedo va a tener que ver mucho ¡Epa! con el armado con la reforma judicial que alguna ¿De qué vez se está hablando? Mirá vos, por mirá qué Santa tremendo Cruz, dato. a mí me parece que por ese lado, por lo que entiendo que en la línea sucesoria, claro, está Facundo Prades, que le han preguntado aquí en alguna entrevista, él ha dicho que no sabe. Es más, él dijo que en un momento así de Argentina difícil, con la experiencia que tiene Edgardo Acevedo, el Sergio Edgardo, estaría muy bien de diputado nacional, ¿no? Pero bueno, Sí. es lo que dijo él. A Claro. mí, por eso le reitero, yo creo que Acevedo va a formar parte del esquema de gobierno de la provincia, vinculado a cuestiones judiciales, y posiblemente sí Facundo Prades asuma La la banca. banca de diputados. Bueno, ahora nos venimos Sí. para la provincia. ¿Vos qué hablás? Porque claramente en el inicio de la charla dijiste, hablé con varios actores de ser Santa Cruz, Sí, sí. Respecto de la posición de la segunda vuelta, pero también te habrán tirado algún nombre ya del gabinete, porque acá hay silencio estampa, están muy callados en la capital provincial. Sí. Más allá de que circula algún nombre, Sí. uno que otro por allí, pero no se Y que te piden confirma porque ninguno. por ahí algunos te cuentan sí, pero no digas nada, está como hermético, no se puede decir Claro. nada, dicen. sí, bueno, es lo que creo lo habíamos hablado. Sí, Yo Sí. creo que dos que se están fijos para mí es Jaime Álvarez y Pedro Luxen, y me parece que por lo que escuché ahora en los últimos días, el doctor Varela, que fue candidato Sí. a intendente ahí en Río Gallegos, creo que va a terminar siendo el ministro de Salud, me parece. ajá. Pero bueno, ayer dio una nota el diputado Oliva, claro, Sí. de Encuentro Ciudadano aquí en Caleta, y declaró que él va a ser miembro del gabinete. Sí. Ah, mira. A ver, Sí. pero me parece que, bueno, yo no sé, porque también creo que muchas de las lógicas nuevas o de las que estamos viendo que tiene como accionar el gobernador electo es esto del hermetismo, esto de que no se filtre nada, y creo que si no lo conoceremos una semana antes del 10 de diciembre, lo conoceremos el 10 de diciembre. Sí. Porque creo que una de la idea que primaba dentro del frente era que, bueno, consensuemos el gabinete, pero que no se filtre, y recién el día 10 Claro, lo hacerlo vamos a público. mencionar, ¿no? Claro. Pero bueno, esos nombres son los que
los que hoy podemos decir que pueden llegar a complementarse en el gabinete, ¿no? Como dijimos, Jaime Álvarez, Pedro Luxen, el doctor Varela, y bueno, y después hay algunos otros nombres un poco más con unas segundas líneas que también están dando vueltas, pero bueno, ¿No sí, escuchaste el lo nombre que de Gabriela hablé con... Mestelán por ahí dando vueltas? Ya, hablé con Gabriela Mestelán el fin de semana, no larga no hablamos, nada. no me adelantó nada, pero bueno, sí, se habla de que podría hacerse cargo del área de educación, Sí, se sí. habla, Sí, está que yo fuerte se lo ese pregunté, rumor. pero realmente no Yo no creo. me dijo nada, no me confirmó nada. Yo no Claro, creo que vaya y- Gabriela a educación, ¿eh? ¿Vos decís que no? No. Bueno, Para claro, mí no. Bueno. Yo la veo más como ministro de Desarrollo. Ah, podría ser también. Podría ser. Mirá vos, anotá, Sí, José, por las dudas. Esto es una percepción Sí, mía. es ¿eh? buena, Sí. es buena esa, es buena porque Gabriela es una dirigente que conoce muchas áreas, que conoce mucho la provincia de Santa Cruz, y claramente yo creo que Podría su ser también, perfil podría ser. El perfil da para también eso. podría tranquilamente. Sí, y que también sería, Pero digamos, bueno, como no un está- peldaño para afianzar el trabajo de Encuentro Ciudadano también, ¿eh? Sí, claro, es una cartera muy importante dentro de la provincia esa. Sí, Sí. así que, bueno, pero Bueno. con hermetismo, con mucha cautela creo que lo están manejando, por eso creo que nuestras intrigas por ahí, nuestras ansias por saber, Sí. bueno, están ahí, claro, Sí. y dependen obviamente de la cautela que tienen aquellos que componen el frente electoral, ¿no? Lo mismo pasa también en el armado de los gabinetes en las Municipales, localidades, ¿no? aquí Sí, claro. también, claro, se está tratando de ver cómo se conforma el gabinete, pero bueno, eso es muy pronto todo, es muy reciente, y seguramente que creo que la semana que viene, cuando regrese Vial, o el fin de semana a la provincia, creo que ya me parece que va a estar mucho más avanzado el tema de los gabinetes de las localidades, y creo que también el gabinete provincial, seguro. Dale. José, como siempre nosotros agradecidos con tu tiempo y esperamos con ansia el newsletter, así lo desmenuzamos un poco. Bueno, Dale. en un ratito se los voy a mandar, así que les mando un abrazo grande. Otro para vos, buen Otro fin para de vos. semana. Y la próxima semana, el próximo jueves, estaremos en contacto contigo nuevamente. Bueno, los Dale. espero y nos estamos viendo. Un gran Abrazo. abrazo, un gran abrazo. Pasaba José Espinosa, el nombre de rockanewssur.com.ar. El newsletter sale dentro de 10 minutitos, porque habló con nosotros un buen rato. Tiró algún nombre del gabinete, tiró una que es interesante. Se llega a dar esa. Acevedo podría ser parte de la justicia. No, claro, de la De reforma, la reforma, de la o sea, justicia. pero podría ser parte también. Claro, parte del Porque, gabinete, sí, claro, sí. claro, así que bueno. Hay que estar atento. Hay que estar atentos, Porque sí. este tira data no la tira, sino más porque Y tira este escucha, fruta. este cuidate parando Escucha, la oreja. pregunta. Sí. Viste que le contestan a él más que a nosotros. Más que a nosotros, sí. Increíble. Pero bueno. Bueno, Brian, vamos a escuchar un tema musical. Vendete algo hoy y vendete